y Salvador Jesucristo. En esta linda tarde dominical vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Yo sé que usted está allí sediento de Dios, como nosotros acá. Y Dios tiene para nosotros una palabra fresca, una palabra que va a llenar nuestra vida de ese aliciente espiritual. Por lo tanto, no se desconecte, quédese con nosotros en este servicio que vamos a darle a Dios. No podemos estar en la iglesia físicamente, pero lo podemos estar espiritualmente en la presencia del Señor, en una misma mente, en un mismo espíritu. Así que Dios me lo bendiga y mi esposa Irene viene para leer la palabra del Señor y con unas palabras para la gloria del Señor. Dios les bendiga, hermanos, a Iglesia Cristiana de Los Ángeles. Estamos contentos de una vez más podernos conectar con cada uno de ustedes por medio de estos medios. Dios les bendiga. Yo quería hablar en esta tarde que nosotros a veces, aún como cristianos, enfrentamos la duda. Tal vez porque una oración no ha sido contestada, ya sea porque pensamos que nuestra petición es demasiado grande. A veces, aún como cristianos, la duda viene a nuestras vidas, especialmente con toda esta situación, con todo este caos que existe en el mundo. A veces la duda quiere atrapar nuestras mentes, pero quiero decirle que el dudar de Dios puede obstaculizarnos, nos puede obstaculizar en la comunión con Dios, porque nosotros los creyentes vivimos por la fe, porque es la única manera que nosotros podemos agradar a Dios. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Así es de que la duda debilita nuestra fe y a la misma vez produce una inseguridad en cada uno de nosotros. También dudar en Dios puede obstaculizarnos en la vida de oración, porque lo imposible se hace posible cuando nosotros podemos creer en Dios y no dudamos. Ahí en Mateo 21 Jesús le decía a sus discípulos que si a este monte le dijeses, quítate y échate en la mar, será hecho. Nosotros como cristianos, para nosotros como cristianos, todo lo imposible es posible en el nombre de Jesucristo. También el dudar de Dios nos puede obstaculizar cuando en las bendiciones de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Puede obstaculizar la bendición de Dios, porque la duda nos impide a poder experimentar el gozo que el Señor nos da, la paz que Él nos da. En Juan 13:27 nos dice que la paz os dejo. El Señor decía, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, cuando nosotros no dudamos, la bendición de Dios llega a nuestra vida. Cuando la duda llegue a su corazón, trate de seguir estos 3 pasos. En primer lugar, identifique qué es lo que le hace no confiar en Dios, lo que le impide confiar en Dios, y sáquelo de su mente, sáquelo de su corazón. Número 2, recuerde cómo Dios le ha librado de muchas cosas. Recuerde de cuántos milagros Dios ha hecho en su vida. Recuerde que así como Dios le ha librado antes, le puede librar el día de hoy, el día de mañana. El número 3 es recuerde que usted le sirve a un Dios todopoderoso, al gran yo soy, al creador del cielo y de la tierra. Porque Santiago 1:6 nos dice que cuando nosotros pidamos, tenemos que pedir sin duda, tenemos que pedir con fe. Porque dice,
Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Entonces, en esta tarde yo les insto a cada uno de ustedes, hermanitos de la Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer, amigos que nos están escuchando, que cambiemos nuestra duda por la confianza y la fe en Cristo Jesús. Sigamos clamando a Dios, porque dice la palabra que el que clama a Dios, Dios nos responde y nos enseña cosas grandes y ocultas que aún nosotros no conocemos. Así es de que les invito a que dejemos esa duda al lado y confiemos que Dios está con nosotros en todo momento y Dios nos sacará de esta caos así como lo ha hecho anteriormente. Dios le bendiga en esta tarde y les pido que sigamos escuchando porque ahora nos va a traer la parte preciosa de la palabra mi hermano y pastor y esposo, hermano Adolfo Portillo. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a mi esposa, nuestra hermana Irene, por estas palabras hermosas que siempre nos trae. Y yo sé, hermanos, que ustedes están allí bendecidos, están siendo protegidos por Dios. Es cierto, hay algunos familiares que están pasando por momentos difíciles, pero Dios está allí presente también, están en nuestras oraciones y Dios en su misericordia hasta el día de hoy los está guardando, los está ayudando poderosamente. Por lo tanto, vamos, hermanos, a orar para pedir al Señor que nos bendiga, usted que está ahí escuchándonos, en su casa, en donde quiera que esté en este momento, puede, y si puede orar con nosotros, hágalo, que vamos a estar clamando al Señor. Hay algunos hermanos que están en conexión con nosotros, nuestra hermana Lidia Ramírez, nuestro hermano Francisco Lux, nuestra hermana Alicia Maya, nuestra hermana Pati Reyes, hermana Miriam Varillas, hermana Mirna Juárez, Carmen Peñalosa, Verónica Fonseca, Jack Víctor, Carla Mengíbar, nuestro hermano Héctor Reyes. Tenemos también a nuestra hermana Enos Alejandro Meléndez, que está también en sintonía, y hermana Virginia Prado, hermana Fidelia Gómez, Juanita Díaz, Rosa Isabel Benavides, Miguel Mejía, José Macedo. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Hagan o distribuyan esta transmisión. Pégale a ese cuadrito donde dice share y usted estará haciendo que sus amigos y hermanos también participen. Entonces, conviértase en un pregonero de la palabra de Dios también, cooperando con su iglesia para que se extienda esta programación hasta donde pueda llegar y que sea de bendición para muchos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy no nos has dejado, nos has bendecido. Has llenado nuestra vida de ese aliciente espiritual. Nos has dado, Señor, victoria sobre todas las cosas. Mira, mis hermanos, oh Dios, que tienen a sus familiares enfermos. Pon tu mano de poder sobre ellos. Pon tu mano de poder, Señor, sobre tus ministros que están enfermos. Pon tu mano de poder, oh Dios, sobre ese hijo, esa hija, ese esposo, Señor, esa esposa. Mira, Señor, esos padres que están enfermos. Pon tu mano sobre ellos, oh Dios. Guíalos, ayúdalos de una manera especial. Te ruego, mi Dios, que bendigas cada familia. Que bendigas, oh Dios, tus iglesias, donde quiera que estén, Señor, esas congregaciones, esos pastores, los evangelistas, oh Señor, esos campos misioneros. Te ruego, Señor, que aunque esta pandemia prácticamente está deteniendo hasta la economía del planeta,
no puede detener tu obra. Tú puedes, Señor, siempre estar tocando corazones para que puedan bendecir tu obra, para que la iglesia tuya como cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo siga adelante. Gracias, oh Dios, porque en tu misericordia tú nos das a nosotros ese poder, esa nueva fuerza cada día para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde. En esta tarde quiero traer un tema muy precioso titulado La iglesia, un fuego avivado en medio de los tiempos. La iglesia, un fuego avivado en medio de los tiempos. Y para ello voy a leer en Habacuc capítulo 3, versículo 2, que dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Qué palabras del profeta Habacuc. Pero ¿qué fue lo que le motivó a él expresarse de esta manera? Cuando escuchó su palabra. Esta palabra, hermano, es la que creó los cielos y la tierra. Esta palabra es la que trae a nosotros avivamiento. Esta palabra es la que tiene todo en pie. Es la que sustenta la humanidad, la creación toda de Dios. Esta palabra es autoritaria. Esta palabra es una palabra que trae vida, trae vigor, trae energía. La creación sin la palabra de Dios no puede sobrevivir, no puede subsistir. Esta palabra es la que sostiene todo lo que Dios ha organizado en este universo. Todo lo ha hecho Dios por la palabra. Al hombre lo hizo con sus manos, pero expresó algo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y es esta palabra la que nos ha llenado de gozo y de alegría cada día a nosotros, la que nos mantiene confiados, porque esta palabra mora en nuestro corazón. Dios dijo que esta palabra iba a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta es la importancia de esta palabra maravillosa. Cristo dijo que el que escucha sus palabras es porque es de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos sed de escuchar palabra de Dios, es porque somos de Dios. El salmista dijo que bramaba como los ciervos sedientos. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo, cuando está sediento, empieza a clamar por el agua. Y ese clamor es un clamor muy diferente. Es un clamor que proyecta una necesidad profunda en él. Cuando nosotros amamos a Dios, no podemos vivir sin esta palabra. Esta palabra, hermano, viene a darnos satisfacción a nuestra vida. Elimina todo lo que viene a estorbar nuestra comunión con Dios. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y él expresa de que esta palabra le da poder para limpiarse y santificarse cada día. Él dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el justo su camino? ¿Con qué limpiará el que ama a Dios su camino? Con guardar su palabra, la palabra de Dios. Razón tuvo Cristo de decir: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces Habacuc oyó palabra. He oído tu palabra. Dando a entender, no solamente por oírla, sino que la atesoré en mi corazón. Y cuando esa palabra se atesora en el corazón, da fruto, porque es la semilla que se siembra. Cuando cae en buena tierra, da fruto al 30, al 60 y al 100%. Porque es una palabra que produce. Es una palabra que trae esa proyección del cielo. Es una palabra que genera temor a Dios. Por eso él dice, he oído tu palabra. He oído tu palabra y temí. Ese es el resultado de escuchar la palabra del Señor. Cuando uno escucha la palabra del Señor, uno aprende a amar más a Dios. Aprende a desear las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios es insondable. Y Dios nos equipa a nosotros de tal manera que podamos gozarnos en ella. Temí. Esta palabra temí no es de que está hablando de miedo, sino de reverencia, de amor hacia Dios. Está hablando de estar en contacto con Dios, en caminar con Dios las 24 horas del día. Ahora, cuando Habacuc oye la palabra y teme ante Dios, él sabe muy bien que él está oyendo esta palabra en medio de una crisis. Está oyendo esta palabra en medio de una turbulencia. Su pueblo está siendo el blanco de la desesperación. Habacuc está completamente triste, abatido por ver lo que está pasando en su pueblo, que está siendo atemorizado por el país enemigo. Pero él ora a Dios, siendo un profeta, y le dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero luego mira a su alrededor y ve que todo está por los suelos. Ve que todo está lleno de mortandad, lleno de aflicción. Hay maldad, hay temblor, todo se está desmenuzando. Pero él ve que hay ira de Dios presente contra un pueblo desobediente. Mas él entonces le dice a Dios, aviva tu obra, que la veo muerta, la veo sin fruto. Ya no hay cánticos, ya no hay sujeción a tu voluntad, ya no hay entrega. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc está desesperado porque estos tiempos que él estaba viendo y experimentando no eran tiempos saludables. No eran tiempos para danzar, no eran tiempos para estar en fiesta, sino que eran tiempos de lamentación. Pero él dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dios puede avivar su iglesia en medio de esta pandemia. Dios puede avivar su iglesia en medio de situaciones difíciles. Dios puede avivar su iglesia cuando realmente los edificios están cerrados. Dios puede avivar su iglesia porque el avivamiento lo da el Espíritu Santo. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo, entonces está avivado, porque el Espíritu Santo es un fuego que se enciende en el corazón de aquel que ama a Dios.
que donde quiera que esté puede levantar sus manos, que donde quiera que esté puede glorificar el nombre del Señor, puede hablar de Cristo, puede orar, puede estar glorificando a Dios con todo el corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y Habacuc estaba seguro que Dios podía avivar su obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Y luego dice, en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Es esto lo que Dios quiere, hermano, hacer siempre? Que en medio de situaciones adversas, la iglesia sobresalga. Porque la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. La iglesia se une en oración. La iglesia se una en la lectura de la palabra del Señor. Se una en amistad, ayudándonos unos a los otros, orando unos por los otros, viendo cómo está nuestro hermano, nuestra hermana, usando esta tecnología que podría ser de bendición para aquel que ama a Dios. Mas sin embargo, Habacuc sabe que Dios tiene ira. ¿Cómo podríamos nosotros hablarle a un Dios que está lleno de ira? A un Dios que está determinado a castigar. A un Dios que está determinado a disciplinar a su pueblo. ¿Cómo le podemos nosotros orar a un Dios que sabe muy bien que no puede aceptar el pecado, la maldad del hombre? Por eso Habacuc dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Lo que estamos viendo hoy en día es la misericordia de Dios. Pensemos nosotros cómo el COVID-19 se ha propagado tremendamente y el hombre aún todavía no cree que le puede tocar a él. Piensa que eso no es para él, es para los demás. Pero si no le ha tocado es por la misericordia de Dios. Si nosotros estamos en pie es por la misericordia de Dios. Han muerto miles. Y tú y yo todavía estamos delante de la presencia de Dios, aquí adorándolo, bendiciéndolo. Pero el profeta Habacuc está sabido de que ha llegado calamidad, ha llegado dolor, ha llegado angustia, aflicción. El profeta Habacuc, en medio de todo esto, oye la palabra de Dios y teme. Y esto lo motiva a orar a Dios y pedirle que avive su obra en medio de los tiempos. Tanto Israel como la iglesia, mi amado hermano, han estado en medio de grandes calamidades a través de la historia. Nosotros podemos ver de que Israel, aún, hermano, siendo un pueblo de Dios, permanece hasta el día de hoy por misericordia dentro de muchas calamidades en las cuales ha estado. Lo mismo la iglesia a través de la historia, a través de las persecuciones, a través de muchas cosas que han querido eclipsar su avance. Todo esto, hermano, es con la tendencia de detener la obra de Dios. Israel y la iglesia son dos pueblos amados por Dios. Y aunque hay una diferencia entre Israel y la iglesia, siempre el amor de Dios está para ambos pueblos. Porque Israel es un pueblo que está bajo promesa. Es un pueblo que después de que Cristo arrebate su iglesia,
va a ser salvo durante la gran tribulación, según Romanos 11:26. Porque vendrá el libertador Jesucristo, quien será el que lo va a librar de las garras del enemigo. Y este pueblo va a entrar entonces al reino milenial de Cristo, porque durante la gran tribulación no se dejará este pueblo marcar con la marca de la bestia, porque se darán cuenta de que ese Cristo que ellos al principio aceptaron, que les construyó el templo, que recuperó todo lo que es el sacerdocio, que por los primeros 3 años y medio trajo una falsa paz, y ellos creyeron a todo esto. Ellos se dan cuenta que a la mitad de esa semana va a quebrantar el pacto con ellos y empezará a perseguirlos, porque ellos entonces se darán cuenta que cuando Él se siente en ese templo diciendo que Él es Dios, se van a acordar de la manera en que Antíoco Epífanes también trajo la abominación desoladora, como dijo Jesucristo, de la cual habló Daniel. Y van a huir. Y entonces el anticristo va a perseguirlos. Muchos van a morir en esa gran tribulación y van a llegar al cielo tocando. Y serán estos los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Porque van a creer entonces de que el que murió en la cruz del Calvario y resucitó, aquel que hasta el día de hoy ellos han negado, es el verdadero Mesías. Entonces el pueblo va a ser salvo. La iglesia, por supuesto, ya está con Cristo. Pero en el día de hoy, mis hermanos, Israel está bajo la ley, pero la iglesia está bajo la gracia. Israel, hermano, es una nación, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Israel es un pueblo escogido y la iglesia es un pueblo comprado con la sangre de Cristo Jesús. Israel es una descendencia consanguínea, pero la iglesia es compuesta de israelitas y gentiles unidos por la sangre de Cristo Jesús. Israel está endurecido con respecto a la gracia, pero la iglesia está en la gracia. Israel es carnal, pero la iglesia es espiritual. Israel fue sacado de Egipto, pero la iglesia fue sacada del mundo. Israel será el blanco del anticristo en la gran tribulación, pero la iglesia será sacada del mundo antes de la gran tribulación. Israel como pueblo ha vivido en opresiones. Después que Israel regresó, hermanos, en 1948 para formar su estado, no descansó y no ha descansado todavía. Tenemos en ese año 1948, en ese mismo año, la guerra árabe-israelí, que también fue llamada Guerra de la Independencia o Guerra de Liberación. En 1956 se llevó a cabo la Guerra del Canal de Suez. En 1967, Guerra de los 6 días. Y vemos ahí que viene contra Egipto una coalición árabe formada por la República Árabe Unida. En 1973 tenemos la guerra de árabe-israelí llamada Yom Kippur, porque fue en ese momento de esa fiesta judía en que Israel fue atacada. Pero en todas estas guerras Israel ha tenido victoria, porque está bajo promesa, porque es pueblo de Dios. Hasta el día de hoy Israel sigue siendo pueblo de Dios, aunque, como dice el apóstol Pablo, está con su corazón endurecido. Pero ese endurecimiento de ellos nos ha dado a nosotros un beneficio, y es de que la gracia de Dios fuera extendida a los gentiles para que se cumpliera lo que Dios le dijo a Abraham, que sería bendición.
porque en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso es lo que ha pasado con nosotros los gentiles. Hemos sido bendecidos por un descendiente de Abraham llamado Jesucristo. Nosotros vemos que Israel en Egipto experimentó avivamiento en medio de la opresión. Podríamos decir que Israel hasta el día de hoy está en un avivamiento debido a que tiene su propio estado, su propio gobierno. Israel es una nación que está en victoria, a pesar de que está rodeada de enemigos, a pesar de que está pasando experiencias con naciones que no quiere a Israel. En Éxodo capítulo 1 nosotros tenemos un avivamiento en medio de una opresión tremenda que Faraón trajo para el pueblo de Israel. Dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Muchas veces pensamos que cuando hay calamidad, cuando hay frustración, cuando hay pandemia como la que estamos teniendo hoy, es el final de todo. Y cuando pensamos en un cambio, la mayoría de la gente piensa en un cambio fatal. Cuando se oye decir, todo va a cambiar, de hoy en adelante no será lo mismo, ¿qué es lo que pensamos? En derrota, en ruina. Pero la iglesia no tiene que pensar de esa manera, porque jamás la iglesia va a ser derrotada por el diablo. Jamás la iglesia va a ser derrotada por los gobiernos. Jamás la iglesia va a ser derrotada por las circunstancias de la vida. La iglesia va a permanecer porque la iglesia es una lámpara encendida que está ya en la cúspide de la montaña. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es un organismo, no es una organización, es un organismo que tiene vida propia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo dijo, mientras yo viva, vosotros también viviréis. Israel estaba bajo presión, pero se estaba multiplicando. Por lo tanto, hermano, la opresión no necesariamente trae ruina. Puede traer fructificación, puede traer multiplicación. Y dice que fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Esa palabra en extremo es algo, hermano, que solamente está en el secreto de Jehová. ¿Quién estaba haciendo crecer este pueblo? ¿Quién estaba fructificando este pueblo? El mismo Dios. Cuando Dios tiene un propósito con la iglesia, cuando Dios tiene un propósito contigo, nada lo va a detener. Él va a cumplir su propósito en ti, pase lo que pase. Ya te hayan quitado el trabajo, estés ahora con menos economía en tu casa, estés ahora pasando por momentos difíciles, el propósito de Dios no se va a acabar. Eso no va a detener el propósito de Dios para tu vida. Dios desde el principio ya sabe a dónde te va a llevar, lo que va a hacer contigo, ya sabe cómo te va a bendecir, porque tú lo has amado, porque tú has estado con Él, tú le has estado sirviendo, tú has estado llorando en su presencia, tú has rechazado el pecado por amarlo a Él. ¿Cómo Dios no te va a bendecir? Nada va a apagar el amor de Dios sobre tu vida. Las muchas aguas no podrán apagar ese amor. Ese amor está presente en tu vida siempre, las 24 horas del día. Mientras duermes, ahí está Dios contigo. Mientras estás en tu casa, ahí está Dios contigo. Mientras sales por alguna necesidad, Dios va contigo. Él siempre te acompaña. Él siempre está contigo todo momento. Por lo tanto, hay fructificación todavía, hay multiplicación, hay fortalecimiento en extremo. Y dice la Biblia que se llenó de ellos la tierra de Egipto, se llenó de israelitas. Porque este pueblo realmente estaba bajo la lupa de Dios. Pero vea lo que hace el enemigo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José,
Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mira hasta dónde Dios puso este pueblo. Lo reconoció Faraón, que el pueblo de Israel era más fuerte que el pueblo de Egipto. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él. Mire qué clase de sabiduría. Para que no se multiplique. ¿Usted cree que Faraón estaba en contra del pueblo? No, estaba en contra de Dios. Estaba en contra del propósito de Dios. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero oiga bien lo que dice el versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, cuando Dios está en medio de nosotros, milagros suceden. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Oh hermano amado, es que no hay nadie que pueda detener el propósito de Dios, la obra de Dios. Por eso es que Habacuc dijo: aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aquí la obra de Dios está siendo avivada en medio de una opresión maligna en contra de Israel. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Orar a Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. Haz que ahora que está esta pandemia, seamos más espirituales. Seamos más fieles con nuestras obligaciones como miembros de iglesias. Amemos más a nuestros ministros. Amemos más a nuestros pastores, a nuestros líderes. Que esto no venga a apagar el amor. Que esto no venga a alejarnos de la iglesia. Que estemos siempre con un corazón unido en medio de estos tiempos malignos, estos tiempos en que el diablo se puede aprovechar para que nosotros decaigamos en nuestra fe. Oremos todos diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Este pueblo estaba viendo la gloria de Dios. Y este pueblo, mientras más los oprimían, más este pueblo estaba multiplicándose y estaban creciendo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Miren, en medio de todo lo que ellos estaban creciendo y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ellas escucharon la voz de Dios. Por eso Habacuc dice: oí tu palabra y temí. Cuando se escucha la voz de Dios, se tiende a obedecer entonces. Y estas parteras obedecieron a Dios en vez de obedecer al rey de Egipto. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas, oiga bien, la manera energética en que Dios trabaja dentro de su pueblo. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Mire qué diferencia tremenda esta. Dios hasta eso hace en hacer distinguir a los suyos de los demás. En hacer que los demás sean diferentes a los demás pueblos. O sea, sus hijos sean diferentes a los demás pueblos.
Tiene que haber una diferencia en el pueblo donde Dios está, en el pueblo donde Dios trabaja, en el pueblo donde Dios hace milagros. Tiene que haber una diferencia. Salid en medio de ellos, dice Jehová. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No podemos nosotros adorar a Dios y a Belial. No podemos sentarnos a la mesa de Dios y luego a la mesa de Satanás. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ahora, si estas mujeres estaban diciendo algo que habían experimentado, ¿quién era entonces el que estaba asistiendo a estas mujeres que estaban dando a luz? Dios. Yo imagino que había un séquito de ángeles allí, haciendo el trabajo de las parteras. Dios puede hacer cualquier trabajo, no te preocupes. ¿Será que Dios me puede sanar de este cáncer? Claro que sí. ¿Será que Dios me puede dar de nuevo mi vista? Claro que sí. Jesucristo lo mostró creando ojos en un ciego. Agarró lodo y se lo metió en las cuencas de los ojos, porque Él es el creador, y ese ciego pudo ver. No había esperanza para él, pero agarró lodo y creó nuevos ojos. ¿Qué cosa hay imposible para Dios? Dios puede hacer cualquier cosa contigo. Tus riñones, Él los puede hacer nuevos. Tu corazón, Él lo puede hacer nuevo. Tus pulmones, les puede dar el oxígeno necesario y no te cobra ni un centavo. Dios es tan poderoso que puede sanarnos de toda enfermedad. El diablo se opone tremendamente porque hay demonios muy fuertes que se oponen a la obra de Dios, pero salen vencidos de todas maneras. Quiero decir con esto que quizá el milagro no suceda en un día, ni en una semana, ni en un mes, porque hay una fuerza demoníaca oponiéndosele a Dios para que Dios no te sane. Pero Daniel, cuando empezó a orar, su voz fue oída en el cielo, y Dios mandó ese mismo día a Gabriel con un mensaje. Pero en el aire, allá en los aires, los demonios se le cruzaron para que no llegara Gabriel a Daniel con el mensaje. Y tardó 21 días para llegar, porque llamó al ángel de la pelea, a Miguel, que vino con su séquito para pelear contra esos demonios y abrirle paso para que llegara a donde estaba Daniel a los 21 días. Y Daniel era un hombre que recibía la respuesta de Dios de inmediato. Pero ¿qué hizo Daniel? No se levantó. Al contrario, permaneció en ayuno, en oración y en silicio, porque sabía muy bien que a quien le estaba hablando no era a un Dios muerto, no era un ídolo, era un Dios vivo, que Daniel había sabido ya que este Dios lo amaba, era el Dios de su pueblo. Cuando uno está consciente de que nuestro Dios es real, uno no va a dejar de insistir en su presencia que haga el milagro, porque Dios, hermano, ama a aquel que persevera hasta el fin. Por lo tanto, no vamos a debilitarnos ante las situaciones adversas en nuestra vida. Y Dios hizo bien a las parteras, dice la Biblia, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Entonces, hermano, Israel, en medio de muchas situaciones adversas, ha tenido multiplicación y nunca ha fracasado. Aviva tu obra en medio de los tiempos, dijo Habacuc en su oración a Dios. En el libro de los Jueces nosotros vemos también que Israel tuvo varios avivamientos en medio de muchos fracasos. Dios levantaba jueces y traían el avivamiento al pueblo de Israel. Entonces Israel, por ser un pueblo de Dios,
es un pueblo indestructible. Un pueblo indestructible. Eso es lo que dice Jeremías 31, del versículo 36, 35 al 37. Dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Oye bien lo que dice Dios. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. En otras palabras, si faltaren las leyes que puse en el sol, en la luna, en las estrellas, entonces quiere decir que si esas leyes se eliminan, entonces el pueblo de Israel va a ser eliminado. Pero ¿cuándo va a ser eliminado? ¿O van a ser eliminadas esas leyes? Muchos piensan que la iglesia ya reemplazó a Israel. No, Israel sigue siendo una nación de Dios. La iglesia es un pueblo diferente, compuesto de israelitas y gentiles. Es el cuerpo de Cristo. El versículo 37 dice: así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir. Cualquiera que piense que Israel es destructible, que ya no existe ese pueblo y ha sido rechazado eternamente por Dios, oiga bien lo que dice Dios acá: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé de la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Así que si alguien quiere que Dios elimine a Israel, que vaya y que mida los cielos. Si los puede medir, entonces Dios va a desechar a Israel. Que explore abajo los fundamentos de la tierra, que mida, que nos dé la información de todas las dimensiones que Dios puso allí. Entonces Dios va a eliminar a Israel. Pero ¿quién va a hacer esto? No hay nadie que lo pueda hacer. Por eso en Romanos capítulo 11, del versículo 1 al 3, dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invocaba a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, oye bien lo que dice el apóstol Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La palabra escogido acá es una palabra exclusivamente dada a Israel, no a los gentiles. Así que cuando la Biblia habla de escogidos, está hablando del remanente fiel de Israel. No está hablando de nadie más que se diga que, o un gentil que diga que es escogido porque y que el vecino no. No. Está hablando de una forma colectiva, de una nación que es un remanente fiel, que va a entrar al milenio, que va a entrar a la tierra nueva y al cielo nuevo. La palabra escogido es una palabra muy única para el pueblo de Israel. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Este versículo no lo pueden agarrar ninguno de aquellos gentiles que piensan que son escogidos y que el vecino no. Está hablando directamente del pueblo de Israel. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo está hablando aquí que ya no estamos bajo la ley. Le llama obras. No estamos bajo la ley. No está eliminando la ley moral, ni está eliminando la ley que Dios ha puesto en el corazón de aquel que ha aceptado a Jesucristo, la cual lo lleva a una
obra que Dios ha preparado de antemano, según Efesios capítulo 2, versículo 10, porque hemos sido creados en Cristo Jesús nuevamente. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son los escogidos que han alcanzado? El remanente fiel, aquel israelita, como el apóstol Pablo lo dice. ¿Acaso no soy yo israelita? ¿Acaso no soy yo descendiente de Abraham? Él es del pueblo escogido. Por lo tanto, los escogidos sí lo han alcanzado. Y luego dice, y los demás fueron endurecidos. Y los demás está hablando del mismo pueblo, de otro grupo que no ha querido aceptar a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Por lo tanto, hermano, en épocas así de opresión, Dios le reveló a Israel el camino hacia el elevamiento para el pueblo endurecido, para el pueblo que solamente quiere que Dios haga el milagro, pero el milagro no sucede porque le han cerrado las puertas a Dios. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es en sí la actitud que el pueblo debe de tener para que Dios mande su bendición? Lo dice allí en 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el secreto. Esa es la actitud nuestra hasta el día de hoy para ver un avivamiento en medio de los tiempos, como lo pidió Habacuc. En medio de los tiempos aviva tu obra, hazla conocer en medio de los tiempos. Nosotros como iglesia, mis hermanos, también tenemos ciertas vicisitudes en nuestra vida. La iglesia de Cristo está siempre en avivamiento por su naturaleza. Así que la iglesia no va a decaer. Quizá alguien que ha estado jugando con Dios en estos tiempos no va a tener la fe suficiente para permanecer. Se va a alejar de la iglesia, va a dejar de cumplir con sus responsabilidades dentro de la iglesia, se va a olvidar de que la iglesia también necesita su cooperación, su ayuda, su fidelidad. El hecho que no esté presente en los cultos es porque queremos seguir nosotros el protocolo para que esta pandemia desaparezca lo pronto posible. Pero aquel que ama a Dios va a permanecer avivado por el Espíritu. Entonces la iglesia siempre estará en avivamiento. La iglesia que se va al cielo, la iglesia de Filadelfia, esa iglesia que Dios le ha abierto a puerta grande y que nadie la podrá cerrar. Esa es la iglesia que le va a ser fiel a Dios en este tiempo. La iglesia de la Odisea se va a quedar porque su base son las riquezas. Si no hay riqueza, no hay bendición. Pero la iglesia de Filadelfia, su base no son las riquezas materiales, sino la riqueza espiritual. Entonces la iglesia de Cristo está siempre en avivamiento por su naturaleza, por causa de su fundador y por su inmunidad que tiene. Cristo lo dijo en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice Apocalipsis 3, 6 y 8. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Quién es el que está haciendo la obra entonces? ¿Quién es el que está avivando la obra? Es nuestro Dios. Quizá hay poca fuerza, porque la iglesia no está en este momento en toda su plenitud como debemos de estar. Hay poca fuerza, pero estamos guardando su palabra y no hemos negado su nombre. Estamos presentes en todo lo que Dios tiene para nosotros. La iglesia está en avivamiento por causa de su posición
Efesios 2, del 5 al 7 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo está la iglesia? Está sentada con Cristo en los lugares celestiales. El diablo no puede hacer decaer a la iglesia. Todo aquel que está dentro de la verdadera iglesia le va a ser fiel a Dios en todo tiempo. En vez de decaer, le va a decir a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. La iglesia está en avivamiento siempre por lo que posee en Cristo. Efesios 1:3 dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El dólar puede desaparecer, pero la bendición espiritual no desaparece, mi hermano. El trabajo puede desaparecer, pero la ayuda de Dios, el poder de Dios en tu vida nunca podrá desaparecer, porque eres parte de la verdadera iglesia. La iglesia está en avivamiento por su carácter y privilegios que Dios le da. Dice Efesios 1:22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. La Biblia no dice que Cristo es el rey de la iglesia, sino que es la cabeza de la iglesia. Y todas las cosas las puso Dios bajo sus pies. Pero la iglesia no está bajo los pies de Cristo, está bajo su cabeza. Por lo tanto, los pies los tiene la iglesia, dando a entender que la iglesia también tiene la misma autoridad que Cristo como cabeza le transfiere, le otorga, le delega. Por eso él dijo que la iglesia puede reprender, echar fuera demonios. La iglesia puede sanar enfermos, sobre todo los enfermos en que pongáis vuestras manos serán sanos. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La iglesia tiene este privilegio de tener de estar equipada con sabiduría, con justificación, con santificación y con redención en Cristo Jesús. Hechos 20:28 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia tiene un privilegio grande, y es que no es una organización inventada por alguien o fundada por alguien. Los hombres fundan y establecen organizaciones, pero no pueden establecer organismos como lo hizo Cristo. La iglesia es un organismo, es un cuerpo de células vivas. Y la iglesia tiene sabiduría, está justificada en Cristo, está santificada y ya tiene la redención eterna. Por lo tanto, ha sido comprada por esa sangre maravillosa. La iglesia está en avivamiento por su misión y propósito de Dios a través de ella. Ese es otro punto importante, porque Efesios 3, del 10 al 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el tiempo en que la iglesia, con la multiforme sabiduría de Dios, venga ahora a dar a conocer los propósitos divinos de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales, o en otras palabras, al séquito de demonios, este ejército demoníaco que el diablo tiene. Hay que mantenernos firmes. Dice Efesios 3:21: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mi hermano, yo termino diciendo que Dios siempre bendice a su iglesia en medio de los tiempos. El apóstol Pablo da una lista de 10 cosas que no nos pueden separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8, de versículo 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos un destino glorioso, hermano. Por eso es que la iglesia es bendecida en medio de los tiempos. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo acá, que tenemos un destino glorioso. En Apocalipsis 19, del 7 al 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nos hemos dado cuenta con esta palabra de que para la iglesia no hay derrota, no hay eliminación. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Todo aquel que pertenece a esta verdadera iglesia va a estar firme. Va a estar firme. No van a venir momentos de desesperación para alejarse de Dios. Al contrario, se va a entregar más a Dios. La fe va a tomar un lugar preponderante, especial, importante en su vida, de tal manera que esta fe lo va a hacer vivir para Dios. Y no va a andar por vista, sino por fe, dice la Biblia. No va a ser amedrentado por lo que están viendo sus ojos físicos, sino que al contrario, va a ser alentado, fortalecido por lo que sus ojos espirituales están viendo. Porque ver la gloria de Dios, hermano, es la solución para todo. Donde está la gloria de Dios, ahí hay sanidad, ahí hay restauración, ahí hay bendición económica, ahí hay unidad. Donde está la gloria de Dios, hermano, ahí nosotros podemos ver más ampliamente y con más claridad el significado de las promesas de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, no desechemos al que habla, dice Hebreos, sino que oigamos lo que Dios dice y temamos a su palabra y oremos para que avive su obra en medio de los tiempos. Habacuc, al final de esta oración, él dice, allí en el capítulo 3, versículo 17 al 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esa es la convicción de un verdadero hijo de Dios. Dios nos hará andar en las alturas. No temamos, guardemos la confianza en Dios, que aunque la higuera no florezca, que ni en las vides haya frutos, que aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, nosotros siempre estemos glorificando el nombre de un Dios todopoderoso, del cual son los cielos y la tierra, y Él tiene todo bajo su control. Por lo tanto, mi hermano, démosle a Dios la honra y la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta palabra que produce temor en nuestra vida para hacerte fiel y acercarnos más a ti. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que escucharon esta palabra y a aquellos que la escucharán. Pon tu mano de poder sobre cada uno de ellos. Que esta palabra traiga fortaleza a sus vidas. Que haya ese deseo de servirte y no dejar, Señor, de cumplir con nuestras responsabilidades como tus hijos.
porque tú nos estás probando. Tú pruebas a tu pueblo, porque has trabajado con nosotros por mucho tiempo. Has abonado nuestras vidas con tu palabra. Nos has cuidado, has levantado torre de vigilancia para cuidarnos. Y no quieres que demos fruto silvestre, sino que demos para tu honra y tu gloria fruto legítimo, del cual tú puedas deleitarte. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, mi estimado hermano. Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer, mantengámonos en oración. Tenemos esa hora de oración. No la dejes. La vas a necesitar. Ahora la necesitas más. Recuerda que si quieres pan el día de mañana, tienes que trabajar hoy. Así que Dios quiere que oremos hoy, porque el día de mañana lo que hoy estamos haciendo nos va a ayudar para poder vencer todo lo que venga. Por lo tanto, Dios te bendiga, iglesia amada. Dios bendiga a nuestros amigos que nos escuchan, nuestros hermanos en diferentes países. Dios bendiga a los ministros. Adelante, glorificando el nombre del Señor. Que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros.